Programa especial. Bienvenida, Maykelis, a tu patria, a Venezuela. Hoy un sueño venezolano hecho realidad, porque la palabra empeñada, la palabra sagrada se cumple. Y por eso nuestra niña Maykelis hoy está de vuelta en casa. Este lamentable episodio dramático llegó a su fin este miércoles 14 de mayo, justamente un año después de que su madre y su padre fueran detenidos irregularmente en esa frontera entre México y Estados Unidos, donde además ellos se entregaron a las autoridades migratorias. Inmediatamente se da la separación. A cada uno de ellos los mandan a centros de detenciones y a la niña también se la llevan a estos centros que ellos tienen para el refugio de los niños y niñas que son separados de sus padres. El pasado 25 de abril, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, denunciaba entonces el secuestro de Maykelis Espinosa por parte del gobierno de Estados Unidos cuando su madre, Yorely Bernal, informó que no se la entregaron cuando se subió al avión. ¿Cuál avión? Ese avión del plan Vuelta a la Patria. Desde ese momento, el presidente Nicolás Maduro Moros inició con todo su equipo de trabajo, todo lo que ha sido una campaña holística desde lo judicial, diplomática y mediática, para que la niña fuera enviada de vuelta a Venezuela a los brazos de su madre. El pueblo venezolano, sensibilizado con la causa, se sumó a ese reclamo, a esa denuncia. Pero la lucha no termina allí. Todavía falta el padre de Maykelis y centenares de venezolanos que están hoy secuestrados en El Salvador, en esa cárcel de máxima seguridad, el centro de confinamiento del terrorismo. Allí se encuentra el padre de Maykelis junto a otros centenares de venezolanos secuestrados. Y en el marco de lo que ha sido esta celebración de todo el país, luego de esa pesadilla americana, hoy vivimos entonces realidad el sueño venezolano. Y por eso este jueves se realizó una gran movilización en la ciudad de Caracas, una marcha que llevaba por nombre Por la Familia y la Vida. Y precisamente el tema central era el retorno de los migrantes venezolanos que injustamente están detenidos en Estados Unidos, pero también los que fueron secuestrados o están secuestrados en El Salvador. Desde esa actividad, el presidente recibió a toda la movilización en el Palacio de Miraflores, donde también compartió con los familiares de la niña Maykelis. Y allí ya enviaba, como siempre, palabras que siguen siendo un empeño por la vida, por la familia y por la paz. Escuchemos. Hoy la familia venezolana sufre la agresión de un imperio racista que persigue a los muchachos y a las muchachas migrantes solo por ser migrantes, que con la ayuda de la diabla perversa, esta Sayona, construyeron un falso relato de que todos los migrantes venezolanos son miembros del Tren de Aragua. Yo salgo en nombre de la honestidad de nuestros migrantes, de la moral de su familia, a decirle: nuestros migrantes son gente de trabajo, gente honesta. Migrar no es un delito. Perseguir, torturar y desaparecer migrantes sí es un delito. Sancionar a un país sí es un delito. Y seguiremos traído ya en esta camada más de 5.000 migrantes que estaban en las cárceles de Estados Unidos. Una de ellas era Yorely, la madre de Maykelis, que se durmió, ¿vale? Se durmió la niña, chica, estaba... Eso fue el helado que le dio sueño, el chocolate. A esta muchacha noble que está aquí, que nunca ha perdido esa capacidad de sonreír frente a las adversidades. Un día como ayer se cumplió un año. El día que rescatamos a su niña, se estaba cumpliendo un año en que ella, migrando desde el Perú,
hasta los Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos, ella voluntariamente se entregó a las autoridades de migración y le quitaron su niña y agarraron a su esposo y lo metieron en una cárcel por allá y a ella por acá. Y estuvo 1 año presa, sin juicio, sin derecho a tener un juez, sin derecho a la defensa. Y luego un día le dijeron, te vas. Ella no sabía para dónde. Y de repente se encontró dentro de un avión. Y al final llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar. Y ahí estaban los abrazos y los brazos de su patria recibiéndola. Y ahí fue que nos enteramos del drama de la niña. Ustedes no saben lo punzante que es enterarse de una noticia como esa. En el corazón, le duele a uno el corazón. Pero en ese momento le dije al equipo, paciencia, paciencia. Y vi al pueblo de Venezuela orando. Y vi al pueblo de Venezuela movilizado. Y me sorprendieron los líderes obreros cuando me plantearon cambiar el 1 de mayo, que siempre estaba planificado de una forma, y dedicar el 1 de mayo, esa inmensa movilización de millones de trabajadores del país y trabajadoras, dedicárselo a la niña Margely pidiendo su libertad. Y déjeme decirle que a partir de ese día, cuando salieron millones y millones de hombres y mujeres a las calles, las cosas empezaron a cambiar y se acercó el momento de su recibimiento. Quiere decir que la unión hizo la fuerza. Como escuchábamos al presidente Nicolás Maduro Moros, ha sido la unión, el amor, el compromiso que ha hecho posible que hoy esté en su patria, en Venezuela, y en los brazos de su madre, de sus abuelas, Maykelly Espinosa. Yoreli Bernal, la madre de la bebé, ha dado las gracias por la devolución de su hija, por ese rescate además de su hija, y presenta el caso además como ese mensaje importante que se debe enviar de esperanza a los migrantes venezolanos que hoy todavía están en la frontera entre México y Estados Unidos y en otros lugares del mundo, esperando ansiosos regresar a casa. No hay palabra para demostrar la felicidad que yo sentí en que venía y tenerla en mis brazos. Y le doy gracias también a Maduro porque estuvo todo el tiempo ahí esperándola y aquí está. Y aquí, bueno, esperando a papi, ¿verdad, mi amor? A papi. A papi, llama a papi. Estoy cumpliendo 1 año desde que me separaron de mi hija. Y como ven, bueno, 1 año separada, pero un día es muy especial. Y bueno, lo único que puedo decir es que fue muy difícil. Fue muy difícil porque estuve separada de mi hija, no sabía nada de mi esposo, pero aquí estoy. Y yo sé que todavía hay muchas personas, porque hay muchas personas que todavía están esperando regresar a su país. Y si me pueden escuchar, bueno, qué fuerza, porque si lograron traerme a mi hija, también van a poder lograr ellos llegar acá. Los pequeños milagros continúan y hoy precisamente en la mañana, gracias a imágenes que fueron publicadas desde la sede de La Iguana TV, se pudo dar ese encuentro entre la abuela paterna de Maykelly y una tía, donde finalmente pudieron conocer a la niña y por supuesto a la mamá de la niña, porque hay que comentarles antes de ver el video que tanto la mamá como el papá de Maykelly emprendieron ese rumbo hacia Estados Unidos y ya la niña tenía 1 año de edad, pero antes vivían en Perú. Ellos, los abuelos, tanto paternos como maternos, no habían tenido la oportunidad de conocerlos o de conocer a la niña. Y por eso hoy se dio ese emotivo encuentro que ya estamos apreciando en pantalla y quiero que escuchen. Nos conocemos en persona. Ay, qué casualidad. Ay, mi niña hermosa. Gracias a Dios. Mi bebé, Dios te bendiga, mami. Dios te bendiga. Ay, mami hermosa. No, le dije que me iba a llorar. Eso no se hace. Te amo, mami, te amo. María. Qué bonito, mi hijo.
está? ¿Cómo le va? Bien, Vente al cielo. ¿Cómo está? Ahí veíamos entonces esas imágenes que siguen sensibilizando y conmoviendo al pueblo venezolano y que precisamente fueron en la sede de Iguana TV, pero que además fueron grabadas por nuestra invitada, que más adelante van a saber de quién se trata, quien pudo recoger de primera mano este momento tan bonito que permitió entonces el encuentro entre ambas familias en el marco de una entrevista que se iba a realizar en este espacio con la mamá de la bebé, de Maykelis, Yoreli Bernal, y con su abuela Raida Inciarte. Es importante que sepan que allí, en ese espacio donde estaba la abuela paterna de Maykel y madre de Maykel Espinosa Escalona, han pedido entonces que por favor se hagan todas las diligencias posibles, así como se logró traer de vuelta a la niña Maykelis, puede hacerlo también con su hijo que se encuentra en el SECOT, con otros venezolanos que ya hemos comentado, ya hemos dicho, se encuentran allá de manera injustificada y sin ningún tipo de garantías, no tienen acceso a abogados, no tienen acceso a ningún tipo de comunicación, ni siquiera con los familiares, y por eso es importante que se sepa que en el marco de todo esto también se han elevado denuncias de cómo a ellos se los llevan a ese espacio sin ningún tipo de pruebas y además calificándolos como que pertenecen a la que ya es la extinta banda delictiva conocida como el Tren de Aragua. Y vean ustedes entonces cómo paso a paso el gobierno venezolano ha venido dando cuenta de cuando se empeña la palabra y se compromete, cumple. Es el sueño venezolano que hoy se ha hecho realidad. Seguimos avanzando con más de lo que tenemos preparados para ustedes en este programa especial y fíjense que uno de los datos importantes y que debemos nosotros tener presente es cómo ocurre todo esto, por qué se hace posible el sueño venezolano. Gracias a la gran misión Vuelta a la Patria, que hoy arroja cifras significativas que demuestran el alcance que ha logrado esta iniciativa del gobierno venezolano, que además no tiene precedentes en ninguna parte del mundo. Y es una muestra más de esa sensibilidad social que ha caracterizado a quienes concibieron esta idea y la han puesto en marcha como una fórmula integral para la atención a toda la población venezolana, incluso a las que se encuentran más allá de nuestras fronteras. Vamos a ver de inmediato esas cifras que nos permiten conocer la maravilla y el milagro de la gran misión Vuelta a la Patria. El Plan Vuelta a la Patria es una iniciativa del gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que facilita el retorno de connacionales que residen en el exterior. Los datos muestran que se han realizado más de 1.242 vuelos a través del puente aéreo internacional. Se han atendido a más de 98.210 personas en las fronteras. El número de connacionales registrados en el Plan Vuelta a la Patria alcanza a más de 77.000 personas. La inversión social para la Vuelta a la Patria supera los 2 millones de euros. La cantidad de venezolanos repatriados desde Estados Unidos es de más de 1.600 personas. La cantidad de venezolanos repatriados de varios países es de más de 1 millón. Provienen de 24 naciones donde se han tenido que enfrentar a situaciones difíciles, sea por problemas económicos o por haber sufrido xenofobia en sus países anfitriones. Se ofrece asistencia económica, educacional, médica y jurídica. La asistencia jurídica consiste en asesorar a aquellos cuyos derechos han sido violados en el extranjero y así prestar asistencia consular. El segundo eje pretende acompañar el proceso de conclusión escolar y garantizar la formación en deportes y artes, especialmente para niños y adolescentes. El último punto busca proteger los derechos laborales, de salud y educación, de modo que las personas que retornan a Venezuela son reinsertadas exitosamente dentro de la sociedad. Gran misión Vuelta a la Patria, que ha hecho realidad el sueño de miles de venezolanos que han migrado hacia otras fronteras en marco de esa desesperación impuesta producto del bloqueo y del asedio criminal contra el pueblo venezolano. Venezuela hoy celebra la existencia de esta gran misión que apunta a la reunificación de las familias, que apunta a preservar la vida y la integridad de cada uno de los migrantes que atraviesan situaciones difíciles en otras fronteras.
En un video que se ha filtrado donde están secuestrados los migrantes venezolanos en El Salvador, específicamente en el Secot, podemos nosotros compartir imágenes que han impactado al mundo y que ayer se viralizó a través de las redes sociales. Se trata de lo que fue una visita para grabar un documental de congresistas estadounidenses, justamente dentro de este centro de confinamiento conocido como el Secot. Vamos a ver de inmediato lo que ocurrió allí, lo que pudieron grabar, las imágenes que se pudieron publicar a través de ese documental hecho por el excongresista Matt Gaetz. Ahí escuchábamos entonces, las imágenes hablan por sí solas. Este es uno de los pabellones de este centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador, donde están más de 250 venezolanos secuestrados, con una alimentación irregular, con poco acceso a la medicina, pero además donde no tienen ningún tipo de comunicación, ni con las familias, ni con sus abogados. Este sería uno de los videos que ha permitido también que los familiares que están acá en Venezuela puedan identificar y reconocer si allí está alguno de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos. Esta lucha continúa, pero además hay que comentarles que eso que acabamos de ver responde a una política migratoria que es aplicada por la administración de Donald Trump, cosa que todos aprueban, o por lo menos allá, y que precisamente este miércoles Todd Lyons, quien es director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, compareció ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para solicitar entonces más recursos. Y antes de argumentar este petitorio, la representante demócrata por Illinois, Lauren Unterquist, hizo serios señalamientos a este organismo que lidera lo que han concebido como un imposible, y es la deportación de 1 millón de personas en un año. Pareciera un imposible, pero yo me atrevería a decir que no es tan así, porque los resultados, los hechos concretos, así lo develan. Desde la llegada de Donald Trump se ha incrementado la cifra de deportados, de deportadas, pero además en circunstancias totalmente irregulares y alejadas del derecho internacional. Vamos a ver entonces la denuncia que se elevaba hoy en Estados Unidos. Sin embargo, desde el 20 de enero, hemos visto un cambio de prioridades por parte de esta administración, alejándose de los enfoques de seguridad basados en datos y acercándose a objetivos imposibles de motivación política, como 1 millón de deportaciones en un año. Los líderes del DHS, y en particular del ICE, están operando con irrespeto e indiferencia hacia los principios constitucionales fundamentales que rigen nuestro país. Escuchábamos entonces palabras allí de quien precisamente elevaba la denuncia de lo que está ocurriendo de manera irregular con este proceso que lleva a cargo el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. El asunto no queda hasta allí. Precisamente Underwood señaló el recurrente maltrato con el que los funcionarios de este Servicio de Inmigración de Estados Unidos aplica la ley, violando no solamente el derecho internacional, sino también la Constitución de los propios estadounidenses. Con la administración Trump, el trabajo de ICE parece estar dominado por errores flagrantes, malversación de fondos públicos y flagrantes violaciones de derechos constitucionales como el debido proceso. Tomemos como ejemplo el mes pasado en Oklahoma, donde el ICE envió a 20 agentes armados con sus rifles desenfundados para irrumpir en la casa de una madre que estaba sola con sus hijas pequeñas en plena noche. Estos ciudadanos estadounidenses, que no hicieron nada malo, se vieron obligados a esperar fuera de su casa bajo la lluvia durante una investigación a medianoche que no tenía nada que ver con ellos. Según se informa, los agentes confiscaron no solo sus teléfonos y portátiles, sino también sus ahorros. De nuevo, se trata de ciudadanos estadounidenses que, según información pública disponible, nunca estuvieron implicados en ninguno de los delitos investigados. Ni siquiera está claro si los dispositivos y los ahorros de la familia les fueron devueltos. Su departamento no se ha disculpado, no ha asumido ninguna responsabilidad, simplemente ha redoblado sus esfuerzos. ¿Cómo pueden los estadounidenses confiar en una organización que opera así, que los trata así, con respecto a su seguridad nacional? Por más que trate la
las transnacionales de la comunicación tapar lo que está ocurriendo, paso a paso es imposible detener las denuncias que se vienen dando en torno al trato que se le da a los migrantes en Estados Unidos y que, como ya le hemos dicho, responde plenamente a una política de Donald Trump, porque ya lo hizo en su primer periodo de gobierno con ese plan Tolerancia Cero. Pareciera esto una reedición de ese plan, aunque no lo admiten públicamente. Y precisamente cuando fueron consultados sobre la cantidad de migrantes fallecidos bajo la custodia del Servicio de Migración de Estados Unidos desde el pasado 20 de enero, han confesado, hasta el momento van 9, pero que se está investigando. Vamos a escucharlos, no me escuchen a mí, vamos a escucharlo de ellos mismos. Nuestro total de muertes bajo custodia actualmente asciende a 9. Realizamos una investigación exhaustiva de todas ellas a cargo de la Oficina de Responsabilidad Profesional, así como de la jurisdicción local. ICE, como dije, está comprometido con la transparencia. Transparencia que el mundo espera se haga realidad. Allí vemos entonces en lo que se ha convertido ese mal llamado sueño americano. Toda una pesadilla, porque no solamente estamos hablando de maltratos, de secuestros, de desapariciones forzadas, sino también de fallecidos. Vean ustedes lo dramático de esta situación en la frontera con Estados Unidos. Vamos a hacer una primera pausa recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos vivos por Claramente BZLA en TikTok, también por las plataformas y redes sociales de la Casa Venezolana de Televisión. Pueden seguirme en @soykativega, también @Claramente BZLA en todas las redes sociales y nuestro canal en Telegram, Claramente. Por allí pueden entonces estar al día con todos estos temas que estamos tratando. En la próxima parte, nuestra invitada especial, una de las periodistas que ha estado en esa primera fila haciendo la cobertura de estos hechos, principalmente de lo que ha sido esa situación dramática de la familia de Maykelis Espinosa, pero que hoy es todo un sueño venezolano hecho realidad. La felicidad ha llegado al hogar de Maykelis Espinosa y de eso vamos a estar hablando en la próxima parte. Todos volverán, ellos sí volverán. Volverán, sí volverán todos, como vuelve el río a besar la orilla que lo vio nacer, como vuelve la semilla tras la tormenta al abrir paso entre la tierra. Volverán, porque la patria llama y el pueblo reclama, como el hijo corriendo a los brazos de su madre, porque no se arranca lo que se lleva en el alma, no se borra lo que ha sido escrito con la lucha de hombres, mujeres y de la niña que parió esta patria. Volverán y se alzarán como el árbol que florece después del vendaval. Venezuela volverá a sentir las pisadas de sus hijos e hijas, recogerá el fruto del trabajo de quienes labran la tierra a la que pertenecen, porque ningún hijo verdadero de esta tierra se queda en el olvido. Y ningún camino es tan largo como para que la patria no lo alcance. Tengan la seguridad, madres, esposas, esposos, hermanos, hermanas, hijos e hijas de los migrantes perseguidos, secuestrados, desaparecidos, torturados dentro de Estados Unidos y en El Salvador, que ellos sí volverán, que los veremos llegar, así que todos volverán. Y cuando aterrice le cantaremos con Rubén Blades la canción Todos vuelven. Todos vuelven por la ruta del recuerdo. Programa especial. De vuelta desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, totalmente en vivo para Venezuela y el mundo, porque recuerda que también llegamos a través de la plataforma Dailymotion. Y sobre todo en días como hoy, que nos permite y que queremos además seguir celebrando lo que ha sido la llegada a nuestro país de Maykelis Espinosa, esa bebé de 2 años que fue secuestrada, arrebatada de los brazos de su madre en Estados Unidos durante 1 año. Y finalmente, 1 año después, gracias a esa comisión diplomática y de negociación que ha emprendido y encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moros y a la gran misión Vuelta a la Patria, la tenemos en nuestro país. Y como yo les decía en la parte anterior, hay una persona de oficio periodista, como la que ustedes ven aquí al frente, que se ha encargado de cubrir momentos emblemáticos, simbólicos, además muy conmovedores
de esta dramática situación, pero que hoy nos llena de mucha felicidad. Se trata de Madeleine García. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Clara? ¿Cómo te ha ido? Mira, encantada de poder tenerte en este programa especial, Madeleine, porque bueno, ya lo he dicho, he hecho la introducción de que has estado allí en la primera fila, logrando hacer la cobertura de estos hechos que, bueno, en un principio fueron muy dramáticos, ya lo decía el presidente, que cuando llega la muchacha al país, cuando llega Yorelis Bernal, la madre de la niña, y ella denuncia que le quitaron a su hija, fue una sensación tremenda. Y tú tuviste la oportunidad de estar cuando ella llegó a la casa de su madre. ¿Qué nos puedes decir desde ese momento para acá lo que ha pasado, Madeleine? Fíjate, primero que hay que celebrar a mí me llamaba poderosamente la atención que varias personas llamaban y decían felicitaciones, ¿no? A los periodistas que estábamos ahí, que cubrimos ellos, felicitaciones. Porque es que todo el mundo estaba conmovido con esto y porque es el triunfo del país, es el triunfo de la vida, es el triunfo de la paz. Y es allí en donde hay que enmarcar este hecho. Segundo, cuando nosotros empezamos a conocer el drama de cada una de las historias de los 253 de los que están en El Salvador, en ese momento van entrando más casos y conocemos el caso de las abuelas de la niña y la mamá de Yorelis. Y conocemos que este caso existe por alguien de la Asamblea Nacional y por Chiqui, que lo publicó primero y tal, y ella me dan el contacto y yo le digo, ¿en dónde están ustedes? Y dicen, estamos aquí, yo soy de Barina, ellos son de Maracaibo, y yo, bueno, nada, los esperamos aquí frente a Naciones Unidas. Y empezamos a conocer el drama y yo dije, este caso es la radiografía del drama completo de los migrantes. ¿Por qué? Porque es una joven que entró, que ni siquiera pudo pasar a disfrutar, por llamarlo de alguna manera, de ese país que escogieron para migrar, sino que fueron detenidos, separados e inmediatamente aislados, y a la niña se la arrebataron. Y de ahí comienza el drama y comienza entonces ella la comunicación con la mamá, y la mamá me pasa todos los videos, mira, esta es mi hija y tal, y yo le digo, entonces empezamos a tener comunicación y dice, ya pronto la van a deportar, y yo con la niña, esperamos que sea con la niña y todo el cuento. En el momento que ella llega, que ella me está llamando y me dice, ¿ya estás bajando al aeropuerto? Y yo digo, sí, ya estoy llegando al aeropuerto, déjame ver si me pueden ver si puedo acercarme a ella. A ella cuenta la situación, ya allí yo había anunciado que me dieran autorización para entrevistarla, y yo le digo, ¿trajiste a la niña? No. Y la mamá en ese momento me llama y le digo, te pongo a tu hija para que te lo diga. Y allí comienza el drama, y es cuando le dice, mamá, perdóname, no me la pude traer. No. Y tiempo después yo le pregunto, ¿por qué le dices a tu mamá perdón? Me dice, porque yo me sentía culpable de la situación. Porque ella muchas veces me dijo que no me fuera para Estados Unidos. Yo me fui como joven arrebatada para allá. E incluso mi esposo me dijo que me quedara y que él se iba solo, y que después yo decidí irme con la niña. Y siento que todo esto es. Y aquel drama, porque además era la separación triple, ¿no? La abuela paterna no tenía ni a la nieta ni al hijo. Y ella no tenía a la hija ni a la nieta. Entonces era dos cuadros que se repiten. Hay una de las mamás de los 253 que tiene 3 hijos. Uno lo asesinaron, y de los 2 hijos que le quedaron están allí en el Secote, imagínate tú. Y así cada uno de los casos, hoy nos enteramos del caso de otra muchacha que tiene el mismo caso de Yorelis. Y es que le arrebatan a su hija de 3 años cuando ya iba a entrar al avión, pero ella se la quitan. En el caso de Maykelis no estaba con la mamá, pero ella se la quitan cuando iba a montarse en el avión. Hace una semana llegó acá a Venezuela, su hija está con una madre sustituta que ella conoció, y enseguida la señora dijo, yo me la quedo. Como que existe esa opción en Estados Unidos, y por lo menos está con alguien conocido, pero que no es ella, y le dieron un golpe en el cuello, y ella llegó acá prácticamente golpeada, y es ese drama. Ella no quiere denunciar, ella no quiere decir nada, porque teme de que la pasen a otra madre sustituta que no sea la que tiene confianza. Imagínate todo lo que está sucediendo. Claro, es lamentable, porque a partir de lo que ha ocurrido con Maykelis Espinosa se ha develado una cantidad de situaciones, una cantidad
de hechos que ya yo lo decía en la primera parte, responden a una política migratoria emprendida y encabezada por Donald Trump, aunque hoy ellos no quieran admitirlo públicamente, pero las acciones hablan por sí solas. Y fíjate que en ese caso que nos mencionabas, que se repite, porque esa historia de esa venezolana que hoy también está pasando algo similar a lo que vivió Yorelis Bernal, también lo viven otras mujeres, otras familias de la región que deciden emprender ese rumbo hacia Estados Unidos, bueno, creyendo en ese mal llamado sueño americano. Bueno, Yorelis hoy contó en La Iguana que precisamente hay otras madres que se han identificado con este caso, la han llamado, y hay otro caso también de una mamá que le quitaron a sus 3 hijos y no saben en dónde están. O sea, ella no sabe a dónde están sus 3 hijos, en cuáles, y ella ya está aquí en Venezuela también. O sea, es un drama completamente, pero además yo puedo entender que cada país tenga sus políticas migratorias, pero lo que no puedo aceptar y es inaceptable es la violación de los derechos humanos, es la separación, es la estigmatización, porque todo esto tenemos que enmarcarlo en la agresión en contra de Venezuela, en la agresión en contra de la venezolanidad. Es decir, es ese, decía hoy Pedro Infante cuando lo entrevistamos, es esa venganza porque estamos los venezolanos ahí resistiendo. Y entendamos que esto es un plan que vino desde el año 2019, una vez que, no, desde antes. Recuerda que en el año 2017, con las sanciones ilegales, ellos sabían que la ecuación era esa. Lo que iba a resultar era la migración masiva. Por eso que Julio Borges decía que eso iba a ser una epidemia, una peste que iba a invadir a todos los países y que esto iba a ser terrible, pero ellos seguían promoviendo y motivando la migración. En las redes sociales es terrible todo lo que ahí aparece, pero además si tú te pones a ver en todos los países, cuando tú te pones a ver el caso de la migración es la misma situación, porque detrás hay todo un negocio. En el caso de Venezuela, no solamente el negocio, sino la parte política para poder generar toda esta situación. Las sanciones ilegales trajeron como consecuencia entonces la ola de migración. Ellos, recordemos que los países del extinto Grupo de Lima decían vénganse para acá, que nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Los venezolanos, con la idiosincrasia y la buena onda que somos los venezolanos, decían nada, no me van a tratar si me están diciendo que vengan para acá, y cuando llegan se dan aquel golpe contra la pared porque no era igual la receptividad de los migrantes en esos países como pasa acá en Venezuela, que cualquier migrante lo abrazamos, lo acogemos, nos quitamos la comida de la boca para dársela a la persona. Allá no, y en otros países no. Esa es la primera situación. En Venezuela comienzan a darse cuenta de eso, y en el año 2018 entonces el gobierno de Venezuela, como parte de este drama y esa herida, dice vamos a empezar a buscar a los venezolanos en los países donde estén, y entonces crea el Plan Vuelta a la Patria. Yo cubrí desde el principio el Plan Vuelta a la Patria, desde Brasil, desde otras partes, y decían, mira, yo jamás voy a volver a migrar, porque por lo menos tienes a la vecina al lado que te da una sardina, un tomate, una cebolla para poder hacer algo. Allá ni siquiera te miraban, ni siquiera hacían nada en esos países, ¿no?, en donde migraban. Así, entonces, se comenzó, recordemos, el negocio redondo con el tema de ACNUR, de Naciones Unidas, que se prestó para eso, porque hay que decirlo y denunciarlo 1000 veces, y luego todos los países y todo lo que se montó frente a eso para atacar al gobierno. Es decir, los migrantes fueron la excusa para atacar al gobierno, para decir que aquí había violación de los derechos humanos, para crear un expediente, porque ellos eran recibidos no como migrantes económicos, sino como refugiados. Y eso en el derecho internacional implica que ese país es violatorio de los derechos humanos y que hay una persecución a las personas que tienen que huir. Esa era la narrativa. Y después, a partir del año 2019, la era del interinato de Juan Guaidó, el tema de Donald Trump, y ya para el año 2023, cuando se desmantela el Tren de Aragua, inmediatamente, no pasaron 3 meses, y Juan Guaidó empezó a hablar de la narrativa de que Maduro era el líder del Tren de Aragua y que estaba regando y diseminando el Tren de Aragua por todos lados. Y que estaban invadiendo Estados Unidos. Eso se lo vendieron a Estados Unidos, y Donald Trump, que empezó aquella cruzada en el año 2019, termina con esto. Qué bueno que mencionas eso, Madeleine, porque precisamente ese interrogante está allí y todavía es bueno que se siga develando, ¿no?, la respuesta a la interrogante que se ha dado, porque
Cuando se da la situación de Yoreli Bernal, por ser ese caso específico, y de su esposo Michael, hay una narrativa que justifica lo que a ellos les ocurrió. Y es que ellos pertenecían a esta, o así lo quiso hacer ver el gobierno o la administración de Donald Trump, de que ellos pertenecían a lo que ya no existe, que es esa banda criminal Tren de Aragua, porque eso fue, ya lo acabas de decir muy bien, en el 2023 fue desarticulada por el gobierno venezolano. Pero fue la excusa, sigue siendo la excusa que utiliza la administración de Donald Trump para secuestrar a los venezolanos hacia El Salvador, pero además para justificar que le hayan quitado la niña a Yoreli y a Michael. Allí me gustaría, porque además has conversado con la familia, has estado con ellos, ¿tienen que ver ellos algo con lo que se conoció en algún momento como el Tren de Aragua? No, pero por supuesto que no. Vemos solamente con ver la cara y el rostro de Yoreli, ya puedes saber que no es así. A ella la estigmatizaron, le dijeron que era nada más y nada menos que la encargada de reclutar a una red de prostitutas, de narcotráfico y de traficar con personas. Al esposo lo acusan de que era dentro de la estructura del Tren de Aragua, que además no existe ya, como lo sabemos, pero aquí no había, dentro de esa misma estructura, que si el teniente, que si el soldado, esa estructura de teniente, soldado, ¿verdad?, es de las maras salvatruchas. Entonces ellos quieren cortar a los venezolanos con la misma vara que miden a los de la mara salvatrucha. Entonces resulta ser que le colocan a el papá de Yoreli, de Michael, que él era un teniente dentro de la estructura del inexistente Tren de Aragua, que era el encargado de reclutar personas de casas de homicidio, descuartizamiento, tortura en un estacionamiento y todas esas cosas. Y cuando ellos lo leen, dicen, ¿qué es esto? Hoy, que hubo ese encuentro en La Iguana entre la abuela paterna y la niña, que no las conocían. La señora es evangélica, es de Barinas, y nos estaba contando, además también hicimos un reportaje de eso, y cómo hay una movilización en el pueblito de ella, los maestros, los entrenadores de béisbol del chamo, del papá de Michael, todos los profesores, ex alcaldes han salido a las calles para defender al joven que está en El Salvador y para decirle a los influencers, a los periodistas de esa extrema derecha, que son los que en definitiva generan esa narrativa, que están muy equivocados y que ellos están en las calles defendiendo la dignidad de ese muchacho y que no tiene nada que ver con eso. Entonces cuando tú ves toda esta narrativa te indigna, te da rabia, porque además de eso ves la carita de Yoreli cuando yo una vez le pregunté ¿cómo te sientes? Y miró la mamá y enseguida la abrazó, y es otra niña más, o sea, apenas, o sea, tiene 20 años, cumplió 20 años en la cárcel, pagó una cárcel injustificada como todos los venezolanos. Cuando el presidente hoy decía, van más de 5.000 que ya no los hemos traído de las cárceles, es verdad, todos estaban en las cárceles, todos, absolutamente todos estaban en las cárceles de Estados Unidos, pagando condena, y nadie dice nada y no hay nada, y el país violador de los derechos humanos es acá. Entonces ves una propuesta de Bukele de intercambiar a los 253 por políticos que están presos acá porque sí tienen cuentas pendientes con la justicia y se tiene una investigación con la justicia. Y entonces tú dices, esto es un canje, y entonces ellos son los rehenes. O sea, hiciste todo esto para eso. Y eso, ¿quién lo motiva y quién lo arrima? La extrema derecha. María Corina Machado lo ha dicho. Que por cierto, hasta ahora, bueno, por lo menos hasta ahorita que son las 10:48, no ha habido ningún pronunciamiento de la extrema derecha. Publicó ayer un video porque se vio tan derrotada que publicó ayer un video diciendo que lo que quería el régimen era que acabarlos, desaparecer, todo esto. Claro, pero nada a favor de lo que ha sido el logro del pueblo venezolano. Por favor, no. O sea, hizo un video y publicó un video es porque se siente derrotada, pero además, paralelamente a eso, saca un fake news y ruedan un fake news que ella está en conversación con el hijo de Donald Trump Jr. para un pacto energético que él tuvo que salir a desmentirlo. O sea, imagínate, ya por lo menos se están dando cuenta. Y además de eso, el hijo de Donald Trump dice, no, ya va, yo no la conozco a ella, solamente la vi en el podcast. Y si te he visto, ¿cómo dice la canción? Si te he visto no me acuerdo. No. Si ocurrió no pasó. ¿Cómo es la canción? Dice. No me acuerdo. No me acuerdo.
Eso mismo. Si pasó, no pasó. Eso. Entonces, en definitiva, forma parte de toda esta narrativa, y lo decía hoy el presidente Nicolás Maduro. Por eso que el presidente decía, o sea, déjense la estupidez, la ignorancia completa de decir que yo mandé invadir. Y entonces, el tema es que Bukele está diciendo, te canjeamos a los 253 del Tren de Aragua por estos políticos que tú tienes ahí presos. Y entonces las familias dignas, porque hay que tener valor para decir, no, yo no voy a permitir que tú me digas a mi hijo Tren de Aragua. O sea, lo vas a liberar porque ellos no tienen nada que ver y yo no tengo por qué aceptar que tú les digas a ellos delincuentes del Tren de Aragua. Y la sorpresa de estos días fue ese video que tú mostraste hoy, que era, además, hay que decirlo, este es un documental que es un programa que dirige un excongresista de los Estados Unidos del Partido Demócrata aliado a Donald Trump. Pero él no hizo ese documental para saber cómo estaban los venezolanos, sino para justificar la acción de Donald Trump y de Bukele. Y llevó y acompañó una comisión bicameral. Entonces, ¿cómo ellos comienzan la narrativa? Entrevistando a los de las maras salvatruchas. Por supuesto, el primero que entrevista tiene 50 muertos arriba. Y van en todos los pabellones y el otro y tal. Por eso que te hablo de la estructura, porque cuando van a los demás y entrevistan a los demás dicen, no, yo era soldado, yo era tal, yo descuarticé a fulano de tal, yo no sé qué. ¿Y dónde estabas tú? En Texas, en Houston, yo no sé qué. Y los deportan hacia El Salvador porque es su país de origen natural y los pide allí la justicia salvadoreña. Pero ¿eso qué tiene que ver con los venezolanos que están allí? Cuando pasan al pabellón, los venezolanos hicieron lo que saben hacer. Rebelarse y decir, miren, libérennos, estamos secuestrados, y comienzan a hacer entonces la señal internacional de auxilio. Cuando los familiares se dan cuenta, los familiares comenzaron ellos a hacer ecos también y a decir, mi hijo está haciendo esta señal y tal. No van a poder con los venezolanos porque la verdad no se va a poder ocultar. ¿Qué va a hacer Bukele? O sea, ¿hasta cuándo lo va a tener ahí y va a sostener eso? O sea, ¿hasta cuándo va a sostener eso? En medio de todo este cuento, entonces, ellos, la extrema derecha no ha dicho nada, salen sus influencers a decir y a continuar con esa narrativa. De la manera más despiadada siguen hablando del caso y empiezan a decir por eso que se los quitaron, porque ellos son del Tren de Aragua, y vemos la carita, y vemos la niña, y vemos a la familia. Y si ese muchacho fuese en realidad un delincuente o que haya formado parte de una banda delincuencial en este país, ¿tú crees que van a salir los maestros, los profesores, los entrenadores de béisbol a defenderlo, a las calles? Además que está fuera de todo lo que hemos dicho, de todo el marco legal internacional, porque si ellos cometieron algún delito, ellos tienen que ser devueltos al país donde lo cometieron. Y ahí es donde uno mira las irregularidades que se dan en torno a esto, además esa narrativa acompañada de mentiras, porque otra de las cosas, Maylen, y que yo quiero que aquí también puedas aprovechar y decirle a quienes nos ven, ya nos quedan pocos minutos, pero no quiero perder la oportunidad, porque además se ha dicho que esto que ocurrió ayer es una falsa. Bueno. Además de eso, tratan de decir que es que el gobierno está utilizándolo políticamente. ¿Quién tiene que ejercer la protección de todos los venezolanos frente a una situación como esta? El Estado. El Estado. O sea, el Estado tiene que hacerlo obligatoriamente. Pero además, ¿qué es obligatorio? Es un tema humano, es de humanidad. ¿O es que acaso el presidente no es un ser humano, la primera dama del gobierno como tal y todo su equipo de gobierno no son seres humanos? Pero además saben el porqué y el trasfondo de absolutamente todo. Entonces cuando vemos esa sonrisa, cuando vemos a Yoreli que llega a los brazos de la mamá en Maracaibo, en Emara, porque ellos son de Mara y ahorita viven en Maracaibo, y la abraza y la mamá le dice, ahora vamos por tu hija, ahora vamos por tu hija, y se me paran los pelos, y abraza al papá y todo ese cuento y tal. Por supuesto, eso es una situación y ella se conmueve, se desvanece, se cae y abraza al papá, y luego vienen a Caracas y le cambia la vida de otro porque no conocían el tema de los medios de comunicación, que la siguen para un lado, para el otro. De pronto ver a la vicepresidenta, al presidente y a todos ellos las ven tan cerca. Dice, cuando hablamos con la abuelita con la mamá de Yoreli, dice, y parecen panas, y entonces son mis amigos, y entonces, Dios mío, y entonces, claro, a los maracuchos, ¿no? Empieza a hablar ella. Y luego vemos esa bebé hermosa que camina para allá y para acá, que pareciera, de verdad, o sea, ella es especial, es una niña hermosísima, se va con todo el mundo, y esa sonrisa, ¿no?
tan decidida además, ¿no? Porque cuando ella no quiere, no quiere, cuando quiere, quiere, en este poco tiempo que he estado compartiendo con ellos. Y hoy la guinda del pastel fue ese encuentro de la abuelita paterna, que no conocía ni a Yoreli, es decir, a la esposa del hijo, ni a su nieta. Y la tía tampoco. Viajó entonces de Barinas con lo que eso significa con el sacrificio para encontrarse acá en Caracas. Entonces es toda una historia que concluye así, una reflexión de que el gobierno obviamente no los va a abandonar. Hoy le decía al presidente cuando lo estábamos grabando de lejos que miraba a la familia y decía, pronto estarán aquí, ya verán que pronto estarán aquí. El tema es que van a regresar. ¿Quién ahora va a evitar que vuelva a suceder ese mismo círculo? Si ellos decretaron a los venezolanos como enemigos extranjeros, desempolvando esa ley de 1798. Violatoria, fuera de lugar, fuera de todo, pero es como para herir y darle en el corazón a los venezolanos que seguimos resistiendo. ¿Y quién está detrás de todo esto? Hay que decirlo una y otra vez, la extrema derecha y María Corina Machado al frente. Gracias por acompañarnos esta noche, Madeleine, y por permitirnos conocer más detalles de lo que ha sido una mala noticia en un primer momento, pero ahora una buena noticia para el país, porque tenemos entonces a Maykelis en casa. Y no solo eso, sino que, como yo lo he dicho desde el principio, se hace realidad el sueño venezolano. ¿Cuál es el sueño venezolano? La reunificación familiar, la vida, el bienestar de todos y de todas, sin distinción, sin discriminación. Que, por cierto, trata María Corina de decir que esa es su bandera y que los va a unificar. Tiene todavía el tupé y el cinismo de decirlo. O sea, es de verdad impresentable. Se pierde de vista el cinismo de la extrema derecha nacional e internacional, porque hay que mirar que ella no actúa sola. Hay quienes apoyan esa idea y lamentablemente, siendo ella venezolana, sigue impulsando esa narrativa para discriminar y para que maltraten y hagan lo que se les ocurra a cualquier gobierno o gobierno de la región, principalmente la administración de Donald Trump, que hoy es el que está encabezada por él, y entonces aplican cualquier método para tratar de mancillar la soberanía del pueblo venezolano, pero que hoy una vez más se demuestra que no ha podido ni podrán. Así nosotros llegamos a este programa especial de Claramente, agradeciendo como siempre su sintonía. Lo vamos a dejar con un video que nos permite decirle hoy, una vez más, a Maykelis Espinosa, bienvenida a casa.